Amén, nuevamente buen día, iglesia. Seguimos estudiando la carta de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis. Hoy nos toca finalizar el último mensaje a la séptima iglesia, una de las iglesias realmente de la cual ustedes van a comprender mejor, porque casi vivimos en esos tiempos, porque esta iglesia es la que representa cómo será la iglesia antes que el Señor venga, ¿sí? Es una iglesia en la cual tú no vas a encontrar una iglesia llamada la Odisea. Nadie pusiera ese nombre a esta iglesia, porque esta iglesia no tiene ningún elogio de parte del Señor. Es una iglesia que le enferma a Dios, ¿sí? Es una iglesia que lo vemos a diario en este tiempo, nosotros que estamos viviendo en esta generación, en este siglo XXI, ¿sí? Porque es una iglesia que tú ves, iglesias, ¿sí?, cristianas, entre comillas, ¿sí?, que no quieren ofender a nadie, sino quieren más bien agradar a todos aquellos que vienen, con sus lisonjerías, con su sonrisa en el rostro, ¿sí?, como dice Pablo a Timoteo, ¿sí?, que tienen apariencia de piedad, amorosos, pero sin embargo vienen a ser lobos rapaces. Iglesias que no disciplinan, iglesias que no confrontan el pecado, ¿sí? Iglesias que solo quieren hablar de prosperidad, iglesias que todo quieren hablarles de todo lo bueno que tiene que venir a sus vidas, que solo eso quieren ver, membresías grandes, ¿sí?, que lo único que les gusta hablar es de cuán numerosa es la iglesia, ¿sí?, cuán opulenta es la iglesia, cuán linda es la iglesia, cuán grande es su templo, ¿sí?, o su coro, o su equipos de sonido, iglesias que realmente no oran, no ayunan, no estudian la palabra. Son iglesias que no hay creyentes dentro de ellas. Muchas veces decimos que siempre va a haber un remanente en cada iglesia, ¿sí? Puede ser que sí, pero particularmente en esta iglesia de la cual hoy vamos a estudiar, no hay un solo creyente dentro de esta iglesia. Profesan ser cristianos, ¿sí? Profesan decir yo también soy cristiano, ¿sí? Y es más, creen que su opulencia o creen que su prosperidad económica, ¿sí?, es resultado de la vida espiritual plena que ellos tienen. Ellos creen en su propia definición de sí mismos. Ellos dicen ser ricos, bendecidos, prósperos, pero a los ojos del Señor ellos son miserables, desventurados, pobres espiritualmente, serán orgullosos espiritualmente, ellos se creen aquello. Entonces este mensaje es bastante representativo de las iglesias que vemos, ¿sí? Ya no quieren enseñanzas de 1 hora, ¿sí? 20 minutos es mucho que predique un pastor en unas iglesias. No hay ningún tipo de querer seguir aprendiendo la palabra del Señor como tiene que ser. Y voy a hacer una analogía con lo que el pueblo de Israel, cómo más o menos podemos comparar con la iglesia de este tiempo. Recuerda la iglesia de Israel, ¿no? Un pueblo elegido por Dios, un pueblo que Dios amaba, lo había elegido de todas las naciones. Lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, o sea, le dio promesas incalculables e inigualables a este pueblo de Israel, a esta nación de Israel. Pero cuando uno va a las Escrituras, vemos cómo este pueblo, ¿sí?, elegido por Dios, cuyo padre era el mismísimo Dios, Jehová de los ejércitos, ¿sí?, no tenían cualquier papá, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 17,
Voy a leer algunos pasajes, si tú quieres anotarlos. Voy a leer desde el versículo 7 hasta el 23, haciendo como una analogía de la iglesia que se ve en este tiempo. Porque los hijos de Israel, dice, pecaron contra Jehová su Dios. ¿Usted ve una analogía con la iglesia de ahora? Si no lo ve, entonces pídale al Señor que le muestre aquello, que lo sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Y no solo hablamos de iglesias, hablamos de personas también. ¿Sí? Personas que creen ser salvas o piensan que son cristianos, ¿sí? Y siguen andando en estas cosas secretas que hacen. Piensan que no les ve nadie, especialmente los seres humanos. Pero no pueden ocultarse de esos ojos. No pueden ocultarse de Dios. Y los hijos de Israel, dice, ¿no?, edificando lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, de la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová, y servían a los ídolos. Más abajo dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Versículo 14, más allá, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos. Más abajo dice, siguieron la vanidad. ¿Te das cuenta, iglesias? ¿Sí? Que lo único que les interesa es la vanidad, como creyentes también. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Pero más abajo dice así, más ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Y cuando dice así, más aún Judá, es como decir, mira, es como ver a un creyente que tú pones los ojos de él o de ella, ¿sí?, en él, pensando que, mira, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel se separó, ¿no?, de las 12 tribus, 10 a un lado, 10 al otro lado, Judá y Benjamín, y los otros 10, y todos, Judá permaneció fiel, ¿sí? Pero ¿hasta qué momento? ¿Hasta qué tiempo? Ni a un Judá, por eso dice, como al decir, ni aquel que yo lo veía que podría ser fiel, que podía permanecer, dice, ni ellos siquiera guardaron los mandamientos de Jehová. Pero ¿saben qué hace Dios? Dice, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. A veces creemos que Dios es un Dios tan bonito, tan amoroso, que va a permitir todo, ¿sí? Pero el Señor dice, no van a entrar ninguno de estos a mi presencia. No van a entrar aquellos. Ninguno. 2 entraron. 2 personas entraron a la tierra prometida. ¿De cuántos millones? De casi 3 millones. Josué y Caleb, ¿sí? Nadie más. Desechó a todos aquellos. Y aquí lo que hemos leído relata realmente la triste lista de pecados que provocó el juicio sobre el pueblo. Imagínate, a veces uno puede sindicar a un papá, o puede sindicar a un pastor, ¿sí? Y puede sindicar de que sus hijos no siguen a Dios, y a veces quedamos un poco cortos en el sentido de escudriñar un poco las Escrituras. ¿Sabes qué? Dios era el padre de este pueblo de Israel. ¿Quién más perfecto que Dios?
Pero ¿qué dice el Señor? Ellos desecharon mi palabra, se rebelaron contra mí. La Biblia, ¿sabes qué dice? El hombre que pecare, ese morirá. Entonces, cuando hablamos de esta iglesia, ¿sí?, hacemos esa analogía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no escuchó ni aún al mismísimo Cristo que estuvo ahí con ellos. Por eso él se lamentaba. ¿Alguna vez escuchaste ese versículo que decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O vemos a ese Pablo realmente con tanta tristeza contra sus compatriotas que no querían acercarse al Dios verdadero, ¿sí?, al punto de decir: yo quisiera ser yo anatema con tal que ellos realmente reconozcan, estoy parafraseando, reconozcan a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero trágicamente podríamos entender, o sea, que hay muchas iglesias, incluso congregaciones enteras, que están tremendamente perdidos. Pueden ser sinceros, celosos, pero son exteriormente religiosos. ¿Por qué? Porque rechazan el verdadero evangelio. Puede haber iglesias que tienen toda la riqueza de la enseñanza del nuevo pacto, sobre la vida, la muerte, resurrección de Cristo, ¿sí? Pueden tener la Biblia en todas las versiones que hay. Dios habla hoy, nueva versión internacional, Biblia de las Américas, ¿sí? Hasta tú puedes tener todas las Biblias que hay. El problema, ¿sabes cuál es? Que no la obedecen. ¿De qué te sirve tener todas las Biblias en todas las versiones que hay si no la obedecen? Y peor aún, si no la crees en lo que dice la palabra. Entonces, la iglesia de la Odisea representa esas iglesias apóstatas que han existido a lo largo de la historia. Y es la última y la peor de las 7 iglesias a los cuales se dirige nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta iglesia espiritualmente realmente es nauseabunda. Otros lo titulan así: la iglesia nauseabunda, la iglesia tibia. Por eso dice el Señor: ni eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, o sea, te vomitaré de mi boca. O sea, es una iglesia que le enferma a Dios. Hay iglesias que le agradan a Dios, le agradan su corazón, pero hay iglesias que realmente provocan al Señor que se enfermen. Y no hay uno dentro de esa iglesia que sea realmente un verdadero creyente. Por eso dice: si alguno, ¿sí?, oye mi voz y abre la puerta. Si alguno, por lo menos en Esmirna había algunitos que eran creyentes, pero en esta iglesia sí, realmente es una iglesia perdida, muerta espiritualmente. Vámonos entonces a la última iglesia de la cual se menciona aquí. Y hoy vamos a estudiar del versículo 14 al versículo 22. En tu Biblia debes tener el mensaje a la Odisea, ¿no es cierto? ¿Qué tal si leemos? ¿Sí? Leeremos para luego empezar a estudiar versículo tras versículo lo que dice la palabra del Señor en relación a esta iglesia nauseabunda, esta iglesia tibia, esta iglesia del siglo XXI, esta iglesia de la cual nosotros vemos, ¿sí?, por doquier, que dicen ser ricos, ¿no?, prósperos, dicen ser todos creyentes, cristianos, pero a los ojos del Señor son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dice así el versículo 14 del capítulo 3: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. ¿Quién es el escritor de este mensaje o de esta carta? Jesucristo, ¿no? El Cristo glorificado. Ya habíamos visto en las anteriores cartas a las iglesias, pero aquí él se está presentando o se está identificando con 3 títulos divinos, ¿sí? Se identifica con 3 títulos divinos y lo va a hacer no sacando del capítulo 1, versículo 12 al 17, donde habíamos sacado algunas descripciones que él se da, que definen su carácter, sino, al igual que la iglesia de Filadelfia, Cristo no se identifica empleando ninguna de las frases de la visión mencionadas, vuelvo a repetir, en el capítulo 1, versículo 12 al 17, sino el que él se está presentando a esta iglesia, ¿sí?, con 3 títulos divinos. Y el primero se presenta como el Señor Jesucristo, como se describe como el Amén. Fíjate el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, dice. ¿No es cierto? Él se describe como el Amén. Cristo es sin duda el Amén, en el sentido en que Él es el Dios de verdad encarnado. O sea, es una confirmación de su deidad. Para que entiendas bien qué significa este título, te voy a leer 2 de Corintios 1:20, cual dice, Pablo escribe respecto a Jesucristo. Fíjate lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, esto implica que es por medio de la persona y la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Él es el amén. O sea, si el Señor te está diciendo yo, Cristo, ¿sí? Yo, dice, ¿sí? Yo, Cristo. Si Él te está dando una promesa a ti en su palabra, te está diciendo, amén, así será, así sea. Yo estaré contigo, te está diciendo, así será. Todas las promesas que están en su palabra, ¿sí?, no es como las promesas que en el mundo se conoce. En el mundo las promesas pueden darse o no pueden darse. Es como alguien te puede prometer algo. Bueno, te prometo que cuando entre a trabajar te voy a poner en mi trabajo. ¿No? Es una promesa. Pero en el mundo esa promesa puede ser sí o puede ser no, o condicionada, o puede darse conforme a las eventualidades que se puedan presentar. Pero aquí el Señor dice, Él es el amén. O sea, vale decir que las promesas del Señor son sí o sí. ¿Ok? Yo estaré contigo, si te dice el Señor, dices amén. O sea, sus promesas son verdad, se van a dar. O sea, es la garantía, su título divino que Él tiene del amén es la garantía que nosotros podemos tener de que se va a dar. Y cuando uno lee todas las promesas del Antiguo Testamento, por ejemplo, del perdón, misericordia, benignidad, gracia, esperanza, vida eterna, están realmente estrechamente ligadas a la vida, muerte y resurrección de Cristo, y a través de esa obra, ¿sí?, esas promesas son sí, porque Él es el amén. O sea, así sea. Él es el amén porque Él es el que confirmó todas las promesas de Dios. ¿Me está captando lo que estoy diciendo? Él es el amén, ¿sí? Entienda. Si el Señor dice, ¿sí?, lo va a cumplir. Si el Señor te ha prometido que si Él te dice que Él es el camino, la verdad y la vida, es sí, es amén. Si Él dice no hay otro nombre dado bajo el cielo aquí en la tierra
en la cual no podemos ser salvos, entonces es sí. Ahora, el problema es que tú creas realmente. Pero aquí lo que el Señor está dando a esta iglesia, les está dando estos títulos para que ellos puedan entender que no es a través de lo que ellos creen ser que pueden entrar al reino de Dios. Porque según ellos son como esos de Mateo 7:21. Pero Señor, Señor, nosotros hemos hecho esto, hemos hecho aquello, hemos hecho un colegio cristiano, hemos hecho un seminario cristiano, hemos hecho una iglesia, hemos dado para esto. Y el Señor les va a decir a estos que apartados de mí, yo no os conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces Cristo se está presentando como el amén, pero también Cristo se presenta como el testigo fiel y verdadero. O sea, Cristo no solo es el amén por su obra, sino también porque todo lo que Él dice es, ¿qué cosa? Es la verdad, ¿sí? Por eso dice así, en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén, el testigo fiel. El testigo fiel. Todo lo que Él dice es verdad. Él es el testigo fiel. Literalmente, lo que les va a decir o evaluar a la iglesia que está en la Odisea es precisa de su condición. No está mintiendo lo que les va a decir esta iglesia. Les está asegurando que su ofrecimiento también de compañerismo y salvación, en el versículo 20, cuando dice aquí yo toco la puerta, era cierto. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se confirman a través de su obra. O sea, su testimonio siempre es fidedigno. Si Dios dice algo, es fiel. Si dice que Cristo creó los cielos y la tierra, ¿su testimonio es fiel? Sí, es fiel. Por eso cantamos la canción, nosotros nos gusta cantar esa canción. Andamos por fe y no por vista. Nadie me tiene que demostrar a mí que hubo una explosión o que vinieron los extraterrestres y empezaron a crear. Y no, yo voy a creer en aquel que estuvo en el principio. ¿No es cierto? Entonces, Cristo se presenta como el amén, se identifica como el testigo fiel y verdadero porque Él es verdad. ¿Sí? Y tercero, Cristo se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Y este es un gran estudio que teníamos que realizarlo, pero por horas. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿sí?, las herejías tienen este fundamento. O sea, las iglesias que lo toman este versículo como literal, sin escudriñar las escrituras, tienen una desviación tremenda, herética, como las tenía la iglesia de Colosenses, ¿sí?, o en esos tiempos en los cuales Pablo les escribía. ¿Por qué? Porque aquí dice que Cristo es el principio de la creación y muchos atribuyen de que Cristo fue creado, fue la primera creación de Dios. Y ese es el pilar fundamental de las sectas. De hecho, esta semana, la anterior, estaba como un debate en Facebook, porque hasta con muñequitos estaban explicando de que Cristo era la primera creación. Entonces, no pude contenerme y empecé a no a debatir, sino a refutar esa situación, porque es terrible, porque era por decirte, era como un perfil, o como llaman en Facebook, ¿no?, del cual seguía algunas cosas que me parecían bastante sectas, pero cuando llega a este punto, pucha, no pude contener el debatir con esto, ¿sí? Porque aceptar que Él fue la primera creación de Dios es aceptar que soy un testigo de Jehová, es aceptar que soy un mormón, es aceptar que realmente no soy aquel creyente del cual Pablo está escribiendo a Colosenses, a todas las otras cartas. Claro, cuando uno lee, si tú lees también, podrías decir así, ¿no? Pero aquí dice que Él es el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, y como resultado de este versículo, muchos falsos maestros tratan de
de negar la deidad de Cristo y han procurado usar este versículo para probar que Él es un ser creado. Sin embargo, el texto griego, ¿sí?, no hay ambigüedad de la cual se puede presentar cuando está traducido en el castellano. No hay ambigüedad, porque aquí principio, o sea, principio, arche en griego, no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, sino más bien que Cristo mismo es el origen de la creación. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Todo se creó mediante su poder. Primera de Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quienes constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una diferencia que tenemos que entender, yo cuando hacía esa, ¿cómo me dijiste, hija? Esa palabra, esa refutación, yo les pregunté: ¿son gnósticos?, les dije. No me contestaron. O sea, claro, vinieron una serie de, ¿no?, muchos seguidores, obviamente, empezaron. Yo les pregunté porque me causó eso y les decía: son gnósticos porque los gnósticos enseñaban que Cristo era un ser creado, uno de una serie de emanaciones de Dios. Y obviamente Colosas, que estaba cerca de la Odisea, ¿sí?, y Hierápolis, Colosas y la Odisea estaban juntos, podríamos decir así, pocos kilómetros a distancia, o sea, prácticamente estaban como una comunión. De hecho, permítame ir a Colosenses capítulo 4, me voy a adelantar. Hay en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, si tú ves, tú te vas a la carta de Colosenses, en el versículo 12, adelante, dice así, del capítulo 4, y al final de la carta, Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en ¿dónde? En la Odisea, y los que están en Hierápolis. ¿Te das cuenta? Hay una comunión. Es más, dice, versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea ¿en dónde? En la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid Arquipo: mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor, la sudolación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones, la profecía sea con vosotros, amén. O sea, había una estrecha filiación entre ¿quién? Entre la iglesia entre Colosas, Hierápolis y la Odisea. Y esta carta que Pablo escribe a los colosenses también debía leerse a ¿quiénes? A esta iglesia, ¿ok? Y a esta iglesia, ¿sí? Entonces, los colosenses querían añadir a Cristo para ser salvos, como siempre, obras, conocimiento, ¿no? Y no estaban reconociendo la deidad de Cristo. No sé si me estás captando. A veces quiero hacerte entender de que aquel que dice que Jesucristo fue un ser creado, aquel que no reconoce a Cristo como una deidad, como Dios, ¿sí?, está fuera de lo que podríamos llamar el verdadero cristianismo. Si alguien te dice que Cristo fue un ser creado, fue la primera creación, aquí dice, te van a decir, sin hacer un estudio realmente profundo, ¿sí?, entonces, ¿sabes qué sucede? Estás como los de la Odisea, perdido, no eres salvo. ¿Me entiendes? Te pueden explicar, como lo vi en eso, con muñequitos y todo, de que Cristo, o sea, Jesús, fue la primera creación de Dios. Pero nosotros debemos entender que Dios uno solo es. Y creemos que que Cristo es Dios.
Entonces, no podemos caer en ese conocimiento como los gnósticos. Los gnósticos decían tener un conocimiento secreto y más espiritual que las simples palabras de la Biblia, ¿sí? Y es por eso que Pablo combatía esa herejía, y es por eso que Pablo escribió, por ejemplo, a los Colosenses, de la cual hemos hablado, ¿no? Capítulo 1, versículo 15 al 17, y les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero pastor, te estás contradiciendo, aquí estás diciendo el primogénito, y ¿sabes qué? Lo lamentable es que en tu mente crees que primogénito es aquel que primero que ha nacido, cronológicamente, y siempre hablamos de aquello. Y es verdad en un sentido de que es verdad, a veces, por ejemplo, Loida es primogénita de Verónica, ¿no ve? ¿Cómo se llama tu hijito? Andrés, primogénito. Nosotros conocemos, ¿no es cierto? A veces le hablamos. Pero cuando uno hace un estudio dentro de la Biblia, no solo se refiere cronológicamente al primero que ha nacido. Y es más, si haría uno estudio mucho más profundo en cuanto a esta palabra primogenitura dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Se implica más aquel que tiene aquel que tiene preeminencia, aquel que tiene autoridad sobre sus hermanos, aquel que es supremo en este caso, aquel que es como dice primogénito, prototokos en griego, que no se limita solo al primero que ha nacido cronológicamente, sino que se refiere, escuche bien, al supremo, al preeminente, el que recibe el más alto honor. Dentro del pueblo de Israel es una larga enseñanza en cuanto a aquello. Si tú siguieras, por ejemplo, si fueras un judío más, para empezar, la herencia, tuvieras que darle doble de herencia a tu primogénito o primogénita. Pero dentro del pueblo judío, incluso la primogenitura se podía perder. Si te portabas mal, como un mal hijo, sí, podías recaer en uno que realmente, aunque no haya nacido cronológicamente primero, podías recaer en un otro hermano. Como Jacob, ¿sí? Destituido. Es más, si era un primogénito, nacía en una esclava, ¿sí? Y después nacía en la esposa verdadera, por más que haya nacido primero, podía ser sustituido por aquel hijo que ha nacido en la esposa verdadera. O sea, hay una larga historia. Es más, nosotros somos llamados primogénitos. Nosotros como cristianos somos llamados primogénitos. ¿Por qué? Porque somos privilegiados entre los hombres. Ahora, cuando aquí se habla de que Él es el primogénito de la creación, está hablando de esa persona suprema, ¿sí? Está hablando de esa preeminencia que tiene Cristo. No de que ha sido creado, fue el primero en ser creado. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Está bien, a veces decimos cronológicamente, sí, es mi primogénito, está bien. Pero tenemos que ir más allá de esa palabra, dentro del contexto, toda la Biblia, más allá de aquello. Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Has escuchado eso también? ¿Qué significa? Es que Él es el primero en que murió, resucitó. ¿Sí? Pero aquí implica que Él es supremo, ¿sí? Es una persona suprema. Cristo es la fuente, la arché de la creación y la persona suprema, prototokos en ella. Entonces, había una terrible herejía sobre la persona de Cristo, que era la razón por la cual la iglesia de la Odisea estaba espiritualmente muerta. Su herética cristología había producido una iglesia no regenerada. La falsa enseñanza sobre Cristo, específicamente la negación de su deidad, es un sello de las sectas modernas también. ¿Cómo saber que es una secta? ¿Cómo saber que realmente no es una iglesia verdadera? Simplemente preguntarle quién es Cristo para ellos.
Y si ya te van a decir que Cristo es la primera creación de Dios, entonces, ¿qué tienes que hacer? Aléjate, huye. ¿Me entiendes? Ahora hay versículos que de verdad parecieran que dijera eso, pero por eso estamos aquí estudiando para que tú puedas saber y entender. Me gustaría explicarte esto con mucha más profundidad, unas 2 o 3 horas, sacar todos los versículos. Pero aquí lo que el Señor está diciéndoles, ¿sí? Es, Él se está presentando, ¿sí? A sí mismo como el Amén, ¿sí? Se está describiendo a sí mismo como el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Vuelvo a reiterar, no significa que Cristo sea, sea la primera persona que Dios creó, sino más bien que Cristo mismo es el origen de la creación. Por Él fueron hechos, ¿qué? Los cielos y la tierra y todo lo que hay, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es en cuanto al escritor. ¿Quién escribe esto? Cristo. El Cristo glorificado. ¿Sí? ¿Qué de la iglesia que está acá? No sabemos realmente, el Nuevo Testamento no nos menciona nada acerca de la fundación de la iglesia. Muchos creen que Epafras, colaborador de Pablo, fundó la iglesia. Por eso hemos leído en Colosenses 1, 6 al 7. Otros creen que Arquipo, que era el hijo de Filemón, ¿sí? Era es la que, podríamos decir, fundó la iglesia, ya que la constitución apostólica del siglo IV lo menciona como el obispo de la Odisea, pero no sabemos cuándo. Y como siempre decimos, quizá en un viaje misionero de Pablo, ¿sí? Descrito en Hechos 19:10, pues allá pudo haberse fundado la iglesia de la Odisea, pero no sabemos, así que no vamos a entrar en más detalle de aquello. En cuanto a la ciudad de la Odisea, ¿sí? Es interesante entender, más allá de cuándo fue creada, ¿sí? Hemos dicho que fue una de las ciudades de la tríada de Colosas, Hierápolis y la Odisea. Estaba situada como en un valle estaba situada en el valle de Lico, a 160 kilómetros al este estaba Éfeso, a 60 kilómetros de Filadelfia. Sus ciudades hermanas eran Colosas e Hierápolis, que estaban a 15 y 10 kilómetros de distancia, ubicada en una meseta de varias decenas de metros de altura, vulnerable al ataque de sus enemigos. La Odisea fue fundada por el gobernante seleucita Antíoco II y le dio el nombre de su primera esposa. La Odisea, que fue centro estratégico, ¿sí? Ahora, lo que más nos interesa saber de la ciudad donde estaba la iglesia, era que era un centro que tenía mucha actividad bancaria. Y cuando hablamos de actividad bancaria, entendemos que allá había mucho movimiento de oro, porque antes no había dólar, no había yenes, todo en oro. Por tanto, esa iglesia, dentro de ellas estaba conformada por gente pues que tenía bastante, podríamos decir que tenían dinero. Por eso tú dices que eres rico, claro, había una actividad bancaria. Esa ciudad era tan rica que llegó cuando hubo ese terremoto, ¿te acuerdas que hemos estudiado? Hubo un terremoto que destruyó varias ciudades, ¿sí? Esta ciudad no necesitó la ayuda de ningún emperador, porque ellos tenían los suficientes recursos económicos para restaurarla. Era rica esta iglesia, esta ciudad, ¿no? En cuanto a actividades bancarias, tenía una industria de lana, ¿sí? Una lana negra muy suave que se producía. Por eso Cristo les va a hablar de las vestiduras, porque ellos creían que porque producían esa lana espléndida, negra, ¿sí? Estaban bien vestidos. Y también esta ciudad tenía algo que va a ayudar a que entendamos los siguientes versículos. Era un centro importante de medicina, donde se fabricaba el colirio, que ahora conocemos, ¿no? Para los ojos, ¿sí? Muchos dicen un enjuento, pero básicamente era como una pastilla que lo molían para utilizar para los ojos, ¿sí? Entonces, estas industrias, las finanzas, la lana y la producción del colirio, se van a hallar presentes en esta carta en la iglesia de la Odisea. Y aquí vamos a estudiar ahora lo que viene a ser el reproche, cómo Cristo mismo reprocha a esta iglesia.
No se me abusan, por favor. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, empieza el reproche. Y el Señor les dice, yo conozco, ¿qué cosa? Tus obras. ¿Sí? Recuerda siempre que las obras siempre muestran el verdadero estado espiritual de las personas, como indicó el Señor al decir, por ejemplo, por sus frutos os conoceréis. ¿Sí? Las obras, ¿sí?, pueden manifestar, ¿sí?, el verdadero estado espiritual de uno. Obviamente podríamos caer en la deducción de que, bueno, los católicos, por ejemplo, sus obras son mucho más que las del protestantismo. Atienden enfermos, visitan viudas, etcétera, ¿no? El problema de ellos, ¿sabes qué es? Ellos quieren ganarse la salvación por obras. Y nosotros entendemos que la salvación no se gana por obras. Simplemente las obras son una manifestación de un verdadero creyente, son características de un verdadero creyente. No para ganar la salvación, porque la salvación es por gracia. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y esto es pues un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces Cristo reprende a esta iglesia, ¿sí? Primero, ¿por qué? Por no ser ni fríos ni calientes, sino tibios. ¿Vemos? El versículo 15 que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Ahora, los habitantes de la Odisea o los miembros de la iglesia de la Odisea podían entender esto perfectamente a lo que el Señor quería decir. ¿Por qué? Porque por Hierápolis venía agua caliente, ¿sí?, que suministraba a la Odisea. Pero en el transcurso de venir esa agua se enfriaba, o sea, llegaba a enfriar y llegaba tibio. Por otro lado, otra fuente de ingreso de agua, la Colosas. ¿Ya? El agua fría, que tenía que llegar fría a la Odisea, pero los conductos por los cuales se transportaba hacía que esa agua no llegaba fría, sino también llegaba tibia. Y no solo tibia, era impura, tenía muchas impurezas. Entonces, ellos van a entender mucho mejor lo que el Señor les está diciendo. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es como si yo te dijera en este tiempo, ¿sabes qué? Tú vives los domingos en la iglesia y de lunes a sábado vives en el mundo. No eres como debe ser cristiano, como eres los domingos, también debe ser de lunes a sábado, ¿sí? Eres tibio, vives en los dos, domingo en la iglesia y de lunes a sábado vives en el mundo. O sea, cuando digo vives, o sea, haces las cosas como el mundo hace. Y al Señor, ¿qué hace eso? Le enferma. Entonces aquí puedes ver, por ejemplo, tres condiciones del corazón del hombre. Uno son las personas calientes o ardientes, tienen un corazón, como esos dos eran los que camino a Emaús cuando se encontraron con Cristo. Ardía, dice, ¿no?, su corazón al escucharlo a Cristo. Un cristiano caliente, o sea, ardiente, podríamos decir, es aquel que realmente se apasiona de escuchar las Escrituras, de aprender las Escrituras, de servirle al Señor, está apasionado. ¿Me entiendes? Esos son los cristianos calientes, son los que están espiritualmente vivos y tienen fervor de una vida transformada. Y hay otros que tienen el corazón frío, personas frías, o espiritualmente frías, podríamos decir así, y las podemos ver como los que rechazan a Jesucristo. ¿Sabes quiénes son los que tienen corazón frío? Los que no tienen interés en Cristo. No tienen interés en su palabra, no tienen interés en su iglesia, no tienen respuesta espiritual alguna y no pretenden serlo, pero saben que no es lo bueno, entre comillas. Estos no son hipócritas, no creen, no creen, su naturaleza es que ellos no creen y son mejores que los tibios.
Porque todavía a estos fríos les puedes enseñar la verdad, sí, y ellos pueden de alguna manera reaccionar a aquello. Pero los tibios son como esos fariseos, como esos judíos, esos que se jactan de ser creyentes, conocer a Dios, de conocer, ¿no? Se jactan, pero son hipócritas. No se ajustan a ninguna de estas categorías, ni fríos ni calientes. No son genuinamente salvas. Creen ser salvos, creen ser cristianos. Van a la iglesia, oran, ofrendan. ¿Entienden? No rechazan abiertamente el evangelio, estos tibios. Asisten a la iglesia, dicen conocer al Señor. Son como los fariseos, se contentan con practicar una religión de justicia propia. Son hipócritas, viven como si jugaran a ser cristianos. Y tal insoportable hipocresía produce náuseas a Cristo. Por eso dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. ¿Alguna vez has tomado agua tibia sin azúcar? Todavía con azúcar toleras, ¿no? Pero agua así, feo. Es más, a mí particularmente, si me vas a invitar alguna vez café o té, nunca me invites tibio. Ser caliente o frío. Estos tibios son más difíciles de alcanzar. Son mucho más difíciles. ¿Y sabes por qué? Así como al igual que esta iglesia de la Odisea, estos estaban combinadas con engaños de sí mismos. Ellos creían que estaban bien. Se autoengañaban. Cristo los reprendió por la valoración desastrosamente equivocada que tenían de sí mismo. Por eso dice, porque tú dices, ¿qué les dice el Señor? Tú dices, yo soy rico. Mira la iglesia que tengo. Mira lo grande que es. Mira cuántos somos. Y me he enriquecido. Aunque tú no creas, hay pastores que para cada domingo tienen su traje. Yo con mi camiseta 3 domingos me vas a ver porque no lo uso mucho, ¿sí? Si no tienen Rolex, no son pastores, ¿sí? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, mira lo que dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, o sea, en otras palabras se le está diciendo en nuestro castellano que podríamos encontrar, es un desgraciado, desdichado, infortunado, infeliz, salado. Eres un miserable, en otras palabras está diciendo, eres un canalla, despreciable, tacaño, avaro, mísero. Eso quiere decir sinónimos de miserable. ¿Alguna vez escucharon este miserable? Dice, ¿cómo llora por 10 pesos? Miserable, dice. Eres pobre, dice. Ciego, desnudo, por más que ellos creían que se vestían con la mejor lana, porque una de las mejores lanas que había en ese tiempo era producida en esta región, ¿sí? Pero era lana negra, una lana negra, sí, pero se vestían, dice, y ellos pensaban que no solo tenían, como obviamente era una actividad bancaria ese lugar, sí, manejaban oro, sí, se vestían de la mejor lana de ese tiempo, sí, tenían un centro farmacéutico por ahí en ese tiempo, tenían hasta un tipo, lo que llamamos ahora una universidad de medicina, donde se producían estas pastillas para los ojos, etcétera. Pero el Señor, mira lo que les dice, tú eres un desventurado. Ahora, ¿te acuerdas de la otra iglesia que decía, tú dices ser pobre? ¿Te acuerdas de esa iglesia? Hey, ¿te acuerdas de esa iglesia que decía, tú dices ser pobre? Y el Señor, ¿qué les dice? No, tú eres rico. Tú eres rico, les dice. O sea, a los ojos del Señor, o sea, el Señor, ¿por qué se presenta el fiel y verdadero? Testigo fiel y verdadero, porque les está diciendo la verdad. Y ellos tienen que entender
Si Él dice, mira, yo soy testigo fiel y verdadero, y lo que te digo es verdad, ellos deberían, ¿qué cosa más bien? Considerar. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te estoy diciendo que lo que tú realmente eres. Pero mira, pese a que el Señor les dice lo que son, su misericordia es tan grande del Señor que todavía ellos pueden tener una oportunidad. Mira, en vez de juzgar y destruir intensamente, les ofreció misericordiosamente la genuina salvación. Y la triple solicitud de Cristo tiene fundamento en tres características de la ciudad de la Odisea, que le hacía más famosa y de las cuales estaba más orgullosa. ¿Cuál era lo que hacía orgullosa esta ciudad? Su riqueza, su industria de lana y la producción de colirio, ¿no es cierto? ¿Y qué les ofrece Cristo? Oro espiritual, vestiduras espirituales y vista espiritual. El versículo 18, entonces, seguimos leyendo, por tanto, dices, luego de decirles realmente lo que son, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. Ahora, obviamente, a través de las escrituras, entender, no puedes comprar la salvación con nada, ni haciendo una iglesia. ¿Sí? Porque la salvación, vuelvo a repetirte, por 1000 veces, la salvación es por gracia, es un don divino, es un regalo de Dios. Pero aquí Cristo les aconseja a los de la Odisea que compren de Él tres cosas, todas las cuales simbolizan la redención verdadera. ¿Ya? Y el primer consejo les decía, tenían que comprar oro refinado en fuego para que fueran ricos. En otras palabras, necesitaban oro que estuviera fuera de impurezas, representando la inestable riqueza de su verdadera salvación. La fe es mucho más preciosa que el oro, dice el primera de Pedro 1:7. ¿Qué nos dice el Señor? De que debemos ser ricos ¿en qué? En buenas obras, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, Cristo ofreció a los laodicenses la salvación pura y verdadera que podía llevarlos a una relación con Él. Oro refinado en fuego. El ser cristiano, sí, hijos, sí, todo lo que hacemos, dice en Corintios, ¿te acuerdas? Debemos edificar sobre oro, piedras preciosas, dice. No sobre heno, madera ni hojarasca. Todo lo que tú haces para el Señor, dice, lo va a poner ahí en el fuego. Y si va a perdurar, ¿sí? O sea, se va a quedar, no se va a quemar, ¿sí? Eso va a perdurar para la eternidad. Pero si tú vas a darle al Señor, o sea, en tu humanidad, ¿sí? Con pecado ahí, esas obras cuando pongan al fuego se va a deshacer. Dios quiere de nosotros, es como si nosotros fuéramos, ¿no? Oro, y a veces Dios nos tiene que meter en el horno de la aflicción para sacar las impurezas. No es fácil. A nadie le gusta entrar al horno de la aflicción. ¿Qué dice el Señor? En el horno de la aflicción te he escogido. Tenían que comprar también, ¿qué dice el Señor? Vestiduras blancas para que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Y cuando uno habla aquí de vestiduras, tú vas a encontrar en Apocalipsis muchos versículos donde el Señor te promete vestirte con ropas blancas. No con la lana negra, claro, bastante fina de ese tiempo, pero el Señor está diciendo esa vestidura que tú dices, sí, yo te ofrezco vestiduras blancas, o sea, la misma vestimenta que Cristo tiene en ese tiempo, con las mismas vestiduras, representa santidad, ¿sí? Libre de contaminación, de pecado, ¿sí? Está ofreciendo, pero en sí está ofreciendo una salvación pura.
Entonces la famosa lana negra de la Odisea simbolizaba los vestidos inmundos y pecaminosos con los que estaban vestidos los no regenerados. En cambio Dios viste a los redimidos con vestiduras blancas. Ahí mismo vas a encontrar en Apocalipsis 3, 4, 5, 6, 11, 7, 9, 13, 14 y aún en el Antiguo Testamento en Isaías 61, 10, donde dice que el Señor a sus redimidos los va a vestir con vestiduras blancas, simbolizando ¿qué cosa? Las obras justas que siempre acompañan a la genuina fe salvadora. Apocalipsis 19, 8. Y también hay un tercer consejo que les da el Señor. Cristo les dice que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. ¿Me están entendiendo? Y aunque ellos se sentían orgullosos por su presunto conocimiento espiritual superior, los laodicenses estaban de hecho espiritualmente ciegos por completo. ¿Por qué? Porque la ceguera que representa falta de comprensión y conocimiento de la verdad espiritual. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban a Cristo. ¿Para qué? Como dice Hechos 26, 18, para que abrieran sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en él perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y después, ¿qué dice el Señor? Versículo 18. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aún muchos creen que este versículo indica, no, eran creyentes porque Dios reprende a sus hijos. Pero cuando uno lee el contexto y ve el versículo 18 y el versículo 20, así podemos entender que ninguno era un verdadero creyente, no eran regenerados. No eran. Si lees el 18, el versículo 18, vas a entender que no eran. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego. O sea, eso es adquirir la verdadera salvación, para que seas rico, ¿sí? Rico espiritualmente. Y vestiduras blancas para vestirte. Entonces, aquellos que indican que serán creyentes, no son creyentes, porque el versículo 18 y 20 parecen indicar mejor que no eran personas degeneradas, desesperadamente necesitadas de oro de la verdadera riqueza espiritual, los vestidos de verdadera justicia y el colirio que trae la verdadera comprensión espiritual. Pero aquí dice reprendo, significa en el griego dejar al descubierto o declarar culpables. Muy bien. A fin de que los laodicenses fueran salvos, tenían que ser ¿qué cosa? Les da dos cosas que tienen que hacer para ser realmente salvos: que se arrepientan y sean celosos. Fíjate, versículo 16. Pues sé celoso y arrepiéntete. O sea, el pecador se aparta del pecado para servir a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Si estás yendo en esta dirección, ahora tienes que ir pues en esta dirección. El verdadero arrepentimiento, hermanos, escucha, tienes que renunciar al mundo, las cosas que te ofrece el mundo, cueste lo que te cueste, no solo en acciones, aún en tu mente, en las prácticas, negarte a ti mismo, seguir a Cristo. Es difícil, porque el mundo a veces yo lo veo como un imán tan grande y nosotros como si fuéramos un alfiler así chiquitito. Las cosas de este mundo nos atraen, pero o no, o yo nomás lo veo así. Yo cuando pienso en eso, realmente pienso que hay un imán de este tamaño, así grande, y nosotros somos un alfiler, y el mundo a veces ya nos jala, no podemos, o es como a veces también se presenta como si tuviéramos una piscina el mundo, ¿no ve? El mundo una piscina y nosotros somos un globo. ¿Ya? Parece que no podemos penetrar. Por eso el Señor dice, no digo que se aparten del mundo. Nosotros vivimos en este mundo. Si el mundo es como una piscina, aprenderemos a nadar en aquello. Aprenderemos a nadar. Bueno, me voy a apurar entonces.
terminamos y seguimos leyendo el versículo. Yo os reprendo, dice, y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiento. Aquí dice, y este versículo que muchos utilizan mal utilizado, que también de alguna manera puede ser utilizable en el sentido, pero fuera del contexto, porque a veces alguien que no es cristiano le dice al Señor, no, aquí yo toco la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, yo cenaré con él y estaré con él y él conmigo. Pero en el contexto aquí está hablando a la iglesia. En la iglesia no hay ni un regenerado, no hay ni un salvo. Y el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor, ¿sabes qué? En su misericordia, a las iglesias que tú conoces, llama. Uno quiere que le abra para que entre a esa iglesia. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, esta palabra cenaré, escucha bien, a ver, se refiere a la última cena, o sea, del día. No se refiere al desayuno ni al almuerzo, se refiere en el griego a la última cena. O sea, como al decir, antes que anochezca, mejor arrepiéntete. Antes que lleguen los últimos días, arrepiéntete. No esperes, no te está invitando a la cena del almuerzo, está diciendo, ya está por oscurecer, ¿no? Dentro del contexto donde cenaban los judíos y todo, ya está por oscurecer. En su misericordia, Señora, en lo último de tu vida puede estar tocándote la puerta. Estoy utilizando el versículo ya en sentido singular, pero está hablando en sentido de la iglesia, ¿no? Puede utilizar. Dice, aquí yo toco la puerta. El Señor no va a abrir y va a entrar, yo me entro. ¿Quién? Yo soy rey. No, Él toca la puerta. No obliga a nadie a ser cristiano. No obliga. En la Biblia tú vas a encontrar, al decirle al Señor, y aquí yo te pongo delante de vos, ¿qué? El bien y el mal, la bendición y la maldición. ¿Qué dice la palabra? Escoge la bendición. Tú puedes hablarles de Cristo a todo el mundo. Pero ¿quién convence de pecado, juicio y justicia? Dice la Biblia, el Espíritu Santo. ¿Hay una responsabilidad del hombre? Sí, también. ¿Me entiendes? Pero si esa persona a la cual tú hables abre su corazón, ¿sí? Es porque el Señor así lo ha determinado. Si alguno oye mi voz, ¿no? Y abre, cenaré con él. Cenar con él, ¿qué implica? Intimidad, compañerismo, implica estar con él, o sea, una intimidad plena con él, comunión con él, compañerismo. Es más, hay una promesa que nos dice en Apocalipsis, cuando venga, vamos a estar en la cena del Cordero, ¿no es cierto? Vamos a cenar con él en el reino milenial. Cenaremos con Cristo en las bodas del Cordero. Esa es una de las promesas. Y al final termina con el consejo, ¿sí? ¿Qué dice? Al que venciere, ¿quién es el vencedor? Todos los cristianos. Por eso se pregunta en 1 de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? ¿Quién somos vencedores? Los cristianos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Al que venciere, en otras palabras está diciendo a todos los creyentes. ¿Qué dice el Señor? Mire esa promesa. Cuando digo una promesa, Él es el amén. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Al que venciere le dará, me voy a ir a la Biblia. Al que venciere le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, dice. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjense esa recompensa. ¿No? Cristo está ofreciendo más todavía, prometiendo sentar a los creyentes en el trono que Él comparte con el Padre. Y les prometió a sus discípulos en Mateo 19:28. Y nos promete a nosotros, ¿te acuerdas en 2 de Timoteo 2,
12, ¿qué dice? Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Sí? A los vencedores, a los creyentes, ya hemos leído tantas promesas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya haciendo como una recopilación de todas las promesas que hemos leído. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que los recibe. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere, más adelante le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esas son promesas. Y termina con lo que siempre ha terminado, con el mensaje a las 7 iglesias. El que tiene, ¿qué cosa? Oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué cosa? Arrepentimiento y entrega a Cristo antes de que caiga la noche del juicio. Arrepiéntete antes que tus ojos se cierren. Arrepiéntete y sé celoso. Sé celoso, o sea, volvé. El anterior domingo, ¿qué habíamos prometido al Señor? Bueno, ¿qué habíamos prometido? ¿Sí? Recuerda las resoluciones que hemos prometido. Ser celoso, ser ardiente. No seas tibio. Mejor sería que fueras frío. Peor es ser tibio. Y también esto tiene una implicancia para los verdaderos creyentes, es que como Cristo debemos llamar compasivamente a los que están en iglesias apóstatas a arrepentirse y recibir la salvación en Jesucristo. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Arrepiéntete mientras puedes. Deja de ser tibio. Tú dices que estás bien. Tú dices que, ay, sí, estoy bien. No hago mal a nadie, o soy rico. No. Y el Señor dice, no. Estás mal. Pero ¿sabes qué? He aquí yo toco la puerta y llamo. El contexto dice a las iglesias. Miren, esa iglesia no había. Por eso dice, si alguno abriría, ¿sí? Yo entraré, dice. Estaré con él, cenaré con él y él conmigo. Siempre hacen referencia, terminando, ¿no?, a esa ilustración de ese pintor, no me acuerdo el nombre, ese pintor famoso que pinta esa puerta y a Cristo. ¿Has visto, no, en algún calendario? Viste a Cristo y una puerta ahí. Y ese pintor es verídico, ¿no? Él dibuja a Jesucristo y una puerta ahí, ¿sí? Y invita a sus amigos, a sus colegas para que le den una, ¿cómo se dice? Para que le den un visto, ¿no?, a su pintura, ¿no? Y ahí ve uno y le dice, maestro, o sea, pintor, ¿no?, cometiste una falla garrafal. No hay la chapa que llamamos nosotros para abrir la puerta. No tiene una puerta, debería tener. Y el pintor le dice, no, esta chapa representa el corazón del hombre. Se abre de adentro, no de afuera. ¿Sí? Dios dice que toca la puerta del ser humano todos los días. Ta, 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 ta. Si alguno oye la voz, dice, ¿qué hace? Pero hay otras personas que primero quieren poner en orden su vida. No, primero pondré en orden mi vida, dice, ¿no? Primero no. No, Dios quiere entrar a sacar toda la mugre. Toda la mugre. Porque Dios cambia, dice, de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces la invitación es esa, déjame entrar. Yo voy a sacar todo de gol. Oremos para terminar. Damos gracias al Señor. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Gracias por mantenerlos quietos a los niños, Señor. Sé que para ellos es hasta difícil, pero que aprendan, Señor, disciplina en el tiempo. En el mundo pueden estar sentados de 8 a 12, a 12 y media, sin molestarse, escuchando cosas de este mundo.
Pero Señor, ellos escuchan, aunque así tu palabra, bendito Dios. Tu palabra dice que nunca vuelve vacía, Señor. Tu palabra dice que instruyamos al niño en su camino y aunque fuera viejo, dice, nunca se apartará de ella. Gracias, papito Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo que dice tu palabra. Gracias por las ofrendas y así lo has dispuesto, bendito Dios. Tú prometes, Señor, tus promesas son sí, son amén, papito. Gracias por todo, por esta semana, Señor, que viene. Ayúdanos, protégenos, líbranos de todo mal, de toda tentación. Ayúdanos a crecer más, a ser celosos más de tu obra, bendito Dios. Amar a la iglesia, amar a los hermanos, amar tu palabra. Ayúdanos a amar más las cosas de Dios. Gracias por todo, bendito Dios. Gracias, papito. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.